trabajo ahí en el Congreso. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. 7 de la mañana con 44 minutos. Bueno, por supuesto ha sido una de las noticias durante estas últimas jornadas, la situación que afectó al metro, que afecta todavía, ¿no? Al metro de Santiago. Ayer desde temprano informábamos esta suspensión del servicio en 5 estaciones. Ayer de temprano también hablábamos con personal del metro, nos decía que estaban trabajando para ojalá que estuvieran operativas durante la hora punta de la tarde de ayer. Eso no sucedió, se está trabajando todavía y en sus redes sociales el metro ha indicado que los equipos ya han logrado reubicar el coche en las vías. Luego se debe trabajar en la reparación de las vías y realizar las pruebas de sistemas. Estimamos, dice el metro, que para el inicio de la hora punta PM restableceremos el servicio en toda la línea 2. Esto quiere decir cerca de las 6 de la tarde, entonces, por lo que estamos viendo en imágenes en BioBio TV, lo que sucedió ayer con el metro de Santiago, ahí en particular en la línea 2. Estamos en línea con quien es profesor de Ingeniería de Transporte y Logística de la Universidad Católica, el profesor Francisco Fresar, para hablar sobre este tema. ¿Cómo está, profesor? Buenos días. Bien, ¿qué tal? Buenos días. Sí, gracias por el contacto, profesor. Preguntarle, claro, porque ayer estaba esta emergencia, ¿no? De lo que iba a suceder con el vagón, el tiempo que necesitaba justamente la operación para restablecerse. Todavía acabamos de leer lo que publica el Metro de Santiago, no está clara hasta a qué hora va a poder volver a retomarse el servicio, pero preguntarle a usted, ¿no? Con su experiencia, con su expertise, ¿estamos preparados para este tipo de eventos? Porque claro, sucedió durante la noche, ¿no? Cuando se trasladaban algunos de estos carros y mantiene suspendido ya segundo día el servicio. Son cosas extraordinarias, ¿no? Son hechos muy puntuales, pero que de todas maneras tienen las consecuencias con las personas. ¿Se puede prever algo así? ¿Se puede responder de otra manera? A ver, hay que distinguir dos cosas. Una, la falla en sí mismo y el caos que genera que una parte de una línea de metro, un tramo que fuera de servicio. Entonces, pero en relación con la pregunta de si se puede prever esto, yo creo que el metro de Santiago es probablemente uno de los mejores metros del mundo en tasas de falla muy bajas. Es decir, normalmente el operativo está operando. No ocurre así en otros metros porque si bien son más importantes, son muy antiguos y son gigantes. En cambio, nuestra red es pequeña y es bastante moderna en tiempos de metro. Entonces, las fallas operativas usuales, eso sí el metro probablemente lo tiene resuelto. Sin embargo, a mí me preocupa que cada cierto tiempo hay fallas no previstas, en la cual yo creo que el metro no ha hecho un sistema de prevención de fallas que podrían ocurrir pero que no sospechan. ¿Cuáles serían? Eso, aunque parezca demasiado esotérico o raro, es lo que precisamente se hace para que no ocurra este tipo de fallas. Es decir, no sacamos nada con entrenarnos en las fallas que ya ocurrieron, sino que eso es mirar hacia atrás. Lo que tenemos que mirar hacia adelante, pensar qué fallas podrían ocurrir. En este caso en particular, si bien no sabemos mucho porque el metro ha sido bastante hermético en mostrar cuál es la falla, en visibilizarla, cosa que los técnicos entendemos perfectamente, pero también nos gustaría saber efectivamente qué ocurrió. Y en este caso podrían haber ocurrido dos cosas. No sé si la aclaro o... Sí, por favor, sí. ¿Qué podría haber ocurrido? Sí. Ya, mire, a ver, esto ocurrió durante la madrugada, sí, que es probablemente el periodo en el cual el metro, por supuesto, está sin pasajeros, y las operaciones, las maniobras, los estacionamientos, la mantención preventiva o reparativa menor, se hacen en estos periodos en que el metro no funciona. Entonces, el metro en general tiene dos formas de operar: automática, con piloto automático, en que el conductor solamente abre y cierra puertas, pero el metro se maneja absolutamente solo, y eso lo podemos ver en aquellas líneas en que no hay conductor adelante. Entonces, solo el metro se guía por la velocidad máxima autorizada en los túneles y por lo que las instrucciones que recibe desde el sistema de comunicaciones y control. Yeah. Entonces aquí no hay intervención humana,
Y eso es importante decirlo porque eso ocurre cuando están los pasajeros, cuando el metro está activo. Entonces la probabilidad que ocurra una falla humana es virtualmente nula. No puedo decir que es nula porque hace un tiempo ocurrió un accidente en la línea 4, sí, en que por una conducción manual ocurrió el accidente. Entonces, siempre está en Bio Bio. Sí, le agradecemos mucho al profesor Francisco Fresar, es profesor de Ingeniería de Transporte y Logística de la Universidad Católica. Profesor, gracias por esperarnos. Estábamos hablando justamente de lo que podría haber pasado con el metro, pero también me llamaba mucho la atención que usted decía que lo que le preocupaba era esta falta de prevenir las fallas. Es una falta anticiparse justamente a lo que puede suceder más allá de prevenir o hacer mantenimientos, ¿no? Por algunas prevenciones lógicas. Sí, mire, el esquema convencional del manejo de falla o el de reaccionar frente a los accidentes es el pasado, es decir, es mirar hacia atrás, es ver qué falló, por qué falló y sobre eso reparar, y es una falsa ilusión de seguridad esperando que vayan a volver a ocurrir esos incidentes. Uh-huh. Sin embargo, no se echa una miradita hacia adelante de decir qué podría ocurrir. Entonces, el esquema actual de los países desarrollados, por ejemplo, esto todo nació en los hospitales, es decir, de qué forma en el sistema sanitario los hospitales en el Reino Unido era prever fallas que pudieran salvar vidas, pero también se extendió a la carrera aeroespacial, a las plantas nucleares, a los metros uh-huh. y a todas aquellas industrias complejas, como es el metro, por ejemplo, que es ver qué condiciones latentes en ciertas situaciones o instancias se podrían activar. Y el metro, si bien las tallas convencionales y en su operación son bajísimas y por eso está calificado muy bien a nivel internacional. Sí. Pero son estas cosas en que de repente cae un tramo de línea o hay otros problemas. Recordarán ustedes que una vez se incendió un amago de incendio en un puesto donde vendían helados, en una estación de metro, y por eso se paró el sistema. Entonces, eso, por supuesto, no es el core, o sea, no es el objetivo del metro vender helados. Entonces, no puede quedar el sistema articulador del transporte público de nuestra ciudad a expensas de una máquina vendedora de helados, de una tienda que arriendan. Yo sé que a veces se trata de capitalizar el espacio, para los ingresos siempre son escasos, pero tenemos que ver qué significa que una estación quede fuera de servicio, sobre todo las que tienen comercio, que son las más grandes, y por eso separa una parte de la ciudad. Entonces eso tiene un costo gigantesco. Entonces yo creo que esas son las fallas, las que se llaman condiciones latentes, que no tienen que ver con la operación misma, las personas que están trabajando directamente. O lo esperable, sino que corresponde a la dirección principal, a la gerencia, al directorio, es decir, ¿cómo podemos hacer para evitar todo tipo de fallas? Si ya falló una vez una máquina de helado y dejó la escoba en la ciudad, bueno, ya no arrendemos más esos locales y usémoslos para otros servicios. Uh-huh. Profesor, nos queda muy poquito tiempo, pero ¿a dónde haría usted foco justamente pensando en adelantarse, en prevenir fallas que quizás no están, no son lógicas, ¿no?, de una operación como en el metro? A ver, las fallas que tiene el metro en forma spot, que son estas que generan, son fallas de la estructura organizacional del metro. Entonces ahí se debe crear una comisión probablemente de alto nivel que se dedique a pensar cuáles accidentes podrían ocurrir. No trabajar en lo que ya ocurrió, porque eso ya ocurrió, sino que cuáles son los siguientes. Entonces eso es algo que todavía no se incorpora en nuestro país. Yo trataba de incorporarlo en la gran minería y en grandes industrias, pero poca bola me dan, porque en realidad es algo que a lo mejor en 50 años más se empiezan a preocupar, pero eso es algo latente en los países desarrollados. Lo que está pasando, y no solamente en el metro, sino que también en otras operaciones tremendamente importantes. Profesor Francisco Fresar, profesor de Ingeniería de Transporte y Logística de la Universidad Católica, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Perfecto, mucha suerte. Gracias, buenos días.